Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, me encanta poder compartir en nuestra iglesia, que es una gran familia. Y hoy les tengo un dato. Yo soy de los que le gusta ver muchos estos vloggers de viaje o estos travel bloggers que se encargan de viajar y mostrar realidades del mundo. Y unas realidades que más me impactaron es la realidad de la India. La India tiene uno de los índices de contaminación acústica más grandes del planeta. Los índices de decibeles de estas ciudades, debido al tráfico, los carros, la gente, es tan alto que de forma sostenida llega a los 110 decibeles. Sin embargo, la ciencia médica enseña que el oído humano está diseñado para procesar tonos suaves y conversaciones que no superen los 60 decibeles. Imagínate estar constantemente en 110 decibeles. ¿Qué empieza a suceder en nuestro cerebro? Yo no sé si tú eres de estas personas picky cuando está durmiendo, pero yo no puedo, a mí una gota constante me quita el sueño. Un mínimo ruido me daña el día cuando estoy durmiendo. Para mí dormir es un proceso mediante el cual yo necesito el silencio o esos sonidos que creo que llaman sonidos grises del ventilador, del aire acondicionado, donde no hay un ruido. Pero a veces pasa que nuestros queridos vecinos tienen el vallenato del día o este tipo de música agradable a ciertos oídos. Al mío todavía no se adapta, ni espero que se adapte. Pero aquellos gustos musicales que queremos expresar de una manera muy artística y particular, que decir, bueno, yo no solamente voy a compartir en mi casa, sino que yo quiero que todo el mundo disfrute de mi amada música. Lo cierto es que no estamos acostumbrados al ruido. Si nos ponemos a ver, nos molestan esos decibeles que nos hacen caer en un estado de estrés progresivo. Nuestro cerebro, para protegerse del colapso, hay algo que se llama las células receptoras. Estas células, cuando están sometidas a muchísimo ruido, específicamente en estas ciudades que les comentaba, o ese tipo de vallenatos, para los que les guste el vallenato, perdón, de 6 minutos de duración. No, mentira. La gente que le gusta el vallenato, de verdad, lo respeto. Yo disfruto otros géneros musicales. Pero lo que les quiero decir, estas canciones, músicas, ruidos que nosotros podemos escuchar, que superen estos decibeles, empieza a atentar un poquito contra estas células receptoras. Ahora, cuando es muy prolongado, ¿qué pasa con estos ruidos? Hay 3 cosas que causan en nuestro cerebro. Primero, perdemos la capacidad de percibir frecuencias agudas. Yo dije, yo soy así, yo soy medio sordito. A mí, como a veces alzo mucho la voz, me cuesta percibir las frecuencias agudas, más tenue. Pero personas que están en estos ambientes ruidosos, les cuesta escuchar a alguien que hable con un tono muy bajo. Lo segundo, después que su cerebro empieza a adormecerse en la parte acústica, empiezan a sentir zumbidos agudos en los oídos que no les permiten conciliar el sueño y dejan secuelas mucho más peligrosas que el zumbido, que es lo tercero, que causan una sordera progresiva. Si ustedes ven en la India y ven estos videos en las calles, hay personas que se encargan de limpiarle los oídos a las personas, porque es tanto el ruido que se les tapan los oídos que casi no pueden escuchar, pero progresivamente van perdiendo la audición. Hoy no estamos en la India, capaz no sabemos qué es estar sometiendo nuestros oídos a este nivel de decibeles, pero podemos estar padeciendo una sordera progresiva. Capaz en tu calle no hay música a todo volumen, no hay un sonido de motos, motores a todo dar, o alguien que está dándole martillazos a algo, pero estás saturado por otros decibeles. Llegas a la casa y llegas estresado, con la cabeza a punto de estallar y con ese pitido en el oído, saturado de un día extenuante, porque tuviste que aguantar en tu trabajo algún maltrato, alguna forma de conducta que atentó contra tu buena fe o tu buena voluntad. Estás bombardeado de noticias desgarradoras
o con una culpa profunda que te quita la capacidad de pensar que puedes mejorar. Y esos pensamientos intrusivos son los que constantemente nos debilitan y nos imposibilitan de poder hacer algo. Salud. Ahora, también al mismo tiempo le tenemos pavor al silencio. No hay nada más incómodo que el silencio. Algo que el hombre a veces aplica cuando no tiene una respuesta clara ante una situación. Pero también una medida que otras personas aplican para hacer saber sus molestias. El silencio es incómodo. El silencio es algo que nos cuesta. Por un lado nos quejamos del ruido, pero otro no nos acostumbramos a estar en silencio. Tenemos que prender el televisor para dormir, algo que nos recuerde que no estamos solos en la casa, y parece que es contraproducente con lo que estamos hablando. Nos acostumbramos tanto a lo ruidoso, a las burlas, a las críticas, al mal carácter, a una actitud de querer que todo esté perfecto, que terminamos sufriendo una sordera espiritual que es aterradora. Y la verdad es que quien se acostumbra al estruendo, al ruido de este mundo, ensordece la voz de Dios. Ahora, ¿cómo ensordecemos la voz de Dios? Por ejemplo, cuando no tenemos la capacidad de escuchar un consejo, nos parece que todos están mal menos yo, porque yo no me equivoco, porque siempre es lo mismo, entonces la gente no me entiende. Así empezamos a ensordecernos. Cuando justificamos lo injustificable, es como si esperamos que Dios se comunique en el mismo idioma que nosotros. Que Dios, si a mí me gusta esto, a ti te tiene que agradar esto. Y las personas tienen que agradarle esto. Es como si quisiéramos que Dios se comunicara con nosotros con gritos, con ofensas, con desidia, con nuestro propio perfeccionismo humano, que no llega a entender las cosas que son misterios de la vida. Es como si quisiéramos sincronizar la frecuencia auditiva que tenemos nosotros a una frecuencia que Dios jamás ha querido para nosotros. Ahora, también queremos que se abra el cielo y Dios se muestre y nos diga lo que tenemos que hacer de una vez por todas. Que ocurra un evento espectacular, que nos ponga un letrero de neón y que podamos ver y nos diga: esta es la decisión, esta es la indicada, este es el trabajo, este es el camino. El mundo grita porque quiere controlar a la multitud, pero Dios no busca masas. Dios no busca un concierto, Dios busca intimidad. Y en las relaciones humanas más profundas, los gritos no existen. Si nos podemos ver las relaciones más humanas, hay gente que tiene tanto tiempo de amistad que sabe cuando estás molesto, sin gritar, sin hacer un drama, ya sabe que algo te pasa, ya sabe que el tono dice algo. Porque las relaciones íntimas no se basan en gritos, no se basan en atropellos, se basan en saber escuchar y saber hablar. Ahora, yo soy un muy mal ejemplo de hablar de esto. Yo no puedo pararme aquí y decir: ay, yo soy experto manejando mi tono de voz, soy experto escuchando. No, si les confieso, esto es algo en lo que trabajo. Yo soy una persona distraída. Me puedes estar hablando y si yo estoy viendo otro lado no te escuché y hago así. Y no entendí nada. He hecho un esfuerzo mayor por tratar de escuchar. He hecho un esfuerzo por no escudarme en que soy neurodivergente, entonces tengo TDAH, una cosa que jamás me han detectado. Y si me la detectaran, trataría de admitir que necesito enfocarme, porque nadie va a escuchar por mí. Nadie me va a decir: Alejandro, escúchame. Alejandro, dime algo, por favor, no grites. Soy muy hablador y a veces no dejo hablar al otro. Y de verdad me avergüenza decirlo, pero hay que decirlo. Uno nunca se puede parar acá desde una posición de prestigio y autoridad
si primero no hablas de tus debilidades? O sea que si alguien está saturado de ruido y lucha contra el ruido, soy yo. Ahora, ¿no será que le exigimos a Dios que nos hable a gritos porque vivimos tan alejados de su presencia que su susurro ya no alcanza para tocar nuestro corazón? Yo crecí rodeado de gritos. Yo me acuerdo que cuando pasaba algo en la casa, tú escuchabas el grito: Alejandro, ¿por qué? Mi hermano era el que se llevaba el protagonismo, porque mi hermano agarraba los juguetes. Mi abuela hacía un nacimiento todos los diciembres y mi hermano iba y botaba los muñecos del nacimiento de mi abuela. Y mi abuela: Andrés. Era lo que se escuchaba en la casa. Cuando alguien hacía algo mal, era gritos. Y cuando uno se acostumbra a un tono de voz elevado, uno le cuesta escuchar, porque uno siempre tiene que estar gritando y uno siempre tiene que estar diciendo lo que piensa y uno siempre tiene que estar reaccionando. Y no es fácil. La pregunta más difícil que podemos hacernos ante esta situación no es si Dios está hablando. La pregunta real es si nosotros estamos a la distancia correcta para escucharlo. Porque yo puedo creer que estoy a la distancia correcta, pero yo soy el que me responde: no, Dios, porque yo sé que tú eres fiel y ya yo te conozco y yo me sé desde Génesis, Apocalipsis, y tu palabra dice. ¿Y en qué momento escuchas? ¿En qué momento Dios te dice: mira, pero tú tienes que perdonar, chamo? Tú tienes que dejarse de ser tan chismoso. ¿En qué momento se escucha la voz? ¿En qué momento hay un momento, digo, un stand-by? O sea, como que ya va, cálmate. En la Biblia, y esta historia es una de las historias que yo creo que Dios me ha hablado muchísimas veces acerca de esta historia. Tanto así que de verdad he hablado bastante de ella. Y es una de esas historias que Dios me sigue y me sigue como enseñando muchas cosas. Y es acerca de un hombre llamado Elías que recibió una mala noticia y entró en crisis. Entró en un momento de ansiedad que le quebró el ánimo. Tanto así que se fue a una cueva a alejarse de todo. Le dijo: Dios, quítame la vida, quiero descansar, ya no aguanto más. Lo agobió el ruido. Si pudiésemos, con todo lo que les dije, pasó por todo el proceso. Empezó a tener la molestia, el pitido. Luego empezó a ensordecerse y capaz ya no escuchaba a Dios. Capaz estaba abrumado, los pensamientos intrusivos. Y dice: Señor Dios, ya fue suficiente, quítame la vida porque no soy mejor que mis familiares. Esto de ser cristiano, de tratar de hacer las cosas bien, muy difícil. ¿Te suena conocida esa sensación? Llegas a tu casa y dices: no, esto es muy difícil. Eso se lo dejo al pastor o al papa o a los líderes motivacionales o a alguien, pero yo de verdad esto me parece muy difícil. Y terminas diciendo: ya no puedo más. Esta situación me sobrepasa, no puedo más con esta carga de trabajo, no puedo más con esta crisis, me quiero desaparecer, ya no quiero estar acá. Y Elías termina refugiado en una oscuridad, en una cueva, y espera que Dios se manifieste de una manera ruidosa. Espera que Dios, porque él ya lo había visto que Dios había hecho maravillas, cosas sobrenaturales. Si les narrara un poquito, pero en el libro de Primera de Reyes pueden encontrar las distintas formas en las que Dios hablaba, y era sorprendente, era digno de una película, pero era real también, formas increíbles, y yo creo que Elías esperaba eso. Sin embargo, la Biblia dice en Primera de Reyes 19, del 11 al 12, lo siguiente: mientras Elías estaba de pie allí, porque él se puso en la cueva, pero frente a una montaña, se puso de pie allí y Dios pasó, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. O sea, era un viento durísimo, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro.
Cuando Elías escucha un susurro, se cubrió el rostro con el manto que tenía, salió a la entrada de la cueva y por fin pudo escuchar la voz de Dios diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? La palabra susurro en hebreo no solo significa hablar bajito, ¿sabes? O hablar en un tono de voz agradable. Significa el sonido de la calma absoluta. ¿Qué quiere decir? Es una voz que te calma, que te tranquiliza, no una voz que te altera. ¿Cómo es nuestra voz normalmente cuando nos dirigimos a nuestros hijos? ¿Los alteran? ¿Los atosigan? ¿Cómo siente nuestro tono de voz? ¿Nos enseña? ¿Nos agrada hablar con esta persona porque nos transmite algo diferente? Significa una tranquilidad profunda que aparece justo después de una tormenta. Es la voz que exige cercanía para los hebreos, porque el mundo necesita gritar para imponerse ante la multitud, pero Dios prefiere el susurro de la intimidad para sanar el corazón. Y es totalmente lógico que preguntes: ¿cómo distingo, Alejandro? ¿Cómo distingo la voz de Dios en medio de la multitud y de tantos pensamientos que me invaden? No te imaginas la cantidad de pensamientos que tengo ahorita. Me imagino a Elías tratando de distinguirlo en el viento. Yo lo hubiese hecho, tratando de buscar a Dios una señal en el viento, en el incendio, de tratar de buscar a Dios en un terremoto, y bastante que lo sabemos hoy en día. Tratando de buscar a Dios ante eventos trágicos y nos culpamos y peleamos. Ahora, ¿te parece similar a lo que hemos vivido? El viento, los terremotos, incendios, noticias. ¿Te parece similar a algo que hemos vivido? ¿Has escuchado ese ruido? El ruido del abandono, el ruido de la crítica, de la insuficiencia, de la queja. ¿Has escuchado esos ruidos? Ahora, ¿cómo logro que mi mente deje de competir con esas voces que no son un susurro? ¿Cómo se logra sintonizar la frecuencia correcta para poder entender esa voz tranquila después de la tormenta? ¿Es realmente posible entrenar el oído para reconocer el susurro mediante tanta interferencia en las elevaciones de los decibeles? Al principio del siglo pasado, los operadores de radio de los barcos pasaban horas y horas en alta mar tratando de descifrar mensajes en código, que era el código Morse. Y una de las cosas más fastidiosas de los que estaban allí, con una especie de auriculares, audífonos, era las interferencias por las tormentas. Los volvían locos porque les costaba escuchar bien el mensaje que les transmitían. Y un joven telegrafista, al borde del colapso porque no aguantaba las estáticas y los ruidos, se quejó y le preguntó al que era el maestro o al que dirigía esa sala, y le preguntó: ¿cómo logras entender el mensaje ante tanto caos, ante tanta estática? Y el viejo maestro, el viejo operador que por años entendía cómo funcionaba su trabajo, respondió con calma: tú estás intentando pelear contra el ruido. Yo, en cambio, llevo años escuchando la misma frecuencia. Para los demás esto es estática insoportable, pero para mí es una voz clara que conozco de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Difícilmente vamos a poder callar el ruido de este mundo. Difícilmente vamos a poder calmar el ruido de la queja, de la crítica, del chisme. Difícilmente vamos a poder cambiar aquellas malas actitudes de aquellas personas que todavía no las ven. Difícilmente a veces, por nuestras propias fuerzas, vamos a analizar nuestro corazón para sentir que necesitamos bajarle 2, como dicen por allí, y ajustar nuestros tonos, si no nos acostumbramos a identificar la frecuencia correcta. La única manera de escuchar un susurro es con cercanía. Ahora,
También nos ocurre que nos acostumbramos a justificar, porque la sordera tiene sus consecuencias. La sordera no empieza de un día para otro. Como les dije al inicio, es progresiva. Nos vamos ensordeciendo. Entonces, justificamos una mentira, guardamos un rencor en silencio contra un familiar y lo tratamos mal sin saber por qué. Toleras actitudes egoístas y dices, no, es que esto es normal. Y no pones límites porque todos lo hacen. Cada pequeña concesión agrega estática a nuestro corazón. Cada concesión que hagamos con el ruido que tenemos en nuestro ambiente, le concedemos a nuestro corazón ruido y estática y decibeles que nos ensordecen progresivamente. La voz de Dios no desaparece. Es la sensibilidad de nuestro espíritu que se anestesia a escuchar la voz de Dios. Y esto pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Pasa dentro de la iglesia y pasa fuera de la iglesia. La iglesia es un hospital. Aquí todos hemos sufrido los estragos del ruido. Aquí algunos, y me incluyo, estamos más sorditos que otros. Pero nos encargamos de que como nosotros sentimos que conocemos mejor la estática, decimos que tú no escuchas bien. Mira lo que te está diciendo Dios aquí. Viene un fuego consumidor, Alejandro. Arrepiéntete. Y yo entiendo el amor. Yo entiendo el juicio de Dios también. Pero entiendo que Dios también habla de una manera cercana e íntima. Jamás vamos a poder igualar el tono de Dios en la vida de otra persona. Jamás vamos a poder salvar a otra persona, que no es Cristo el que lo hace. Y es duro reconocer esto, pero ante el adormecimiento progresivo que tenemos, surge una pregunta: ¿cómo podemos recuperar esa sensibilidad perdida cuando la rutina ya nos anestesió? Cuando todos caímos en una rutina. Bueno, yo sé que vengo, hago esto, digo 3 palabras y me regreso. Yo sé que vengo, hago esto, doy los buenos días y me regreso. Yo sé que me paro, voy al baño, trabajo, voy, llego cansado, me acuesto y listo. Y no vemos más allá. Somos incapaces de escuchar qué le está pasando a nuestros hijos. Querrán que los escuchemos más. ¿Qué le está pasando a las personas en nuestro trabajo? ¿Qué le está pasando a las personas que vienen a nuestra iglesia? ¿Cómo quieren ser escuchadas? ¿Vienen saturadas de ruido? ¿Vienen sordas por la contaminación acústica de este mundo? ¿Cómo están tus amistades escuchándote? ¿Les agobias? ¿Los cargas? ¿O eres un susurro apacible que trae tranquilidad? Los momentos que cambian la historia no ocurren en las multitudes ruidosas, sino en los silencios a solas con Dios. A veces pensamos que Dios solo se comunica con los pastores, con los grandes líderes o con los grandes teólogos, o con aquellos que escriben libros profundos de filosofía, o que aquellos santos intachables que parecen no tener problemas, pero a Dios le encanta susurrarles a personas imperfectas como tú y como yo. Personas que se equivocan, personas que les cuesta, personas que les duele muchísimo las injusticias también, personas que han cometido errores y todavía los tienen en su cabeza y les ha costado olvidarlo. Pero también le habla a personas alegres, personas que aman, personas que sirven. Dios no hace excepción en su susurro. Dios nos quiere susurrar a todos. Él usa una imagen que cualquier persona en su momento, cuando estuvo Jesús en la tierra, pudiera conocer. Utilizó la figura del pastor, del buen pastor, diciendo: yo soy el buen pastor. Jesús se refería a sí mismo como el buen pastor y dijo: y yo conozco a mis ovejas. Y en Juan 10:27 dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando la Biblia, en esta parte la Biblia se escribió en griego, o sea, las traducciones originales a veces son interesantes en griego, y la palabra buen pastor o esa expresión es kalos, y kalos no significa simplemente alguien que hace bien su trabajo, que es buen trabajador. No, kalos significa una persona que es noble, que es maravillosa, es una persona agradable, una persona que es hermosa
por la forma en que no por cómo se ve, sino por cómo se percibe. Que se relaciona muchísimo, si lo vemos, como ese susurro apacible. Ahora, Jesús es el pastor maravilloso, es el pastor hermoso. Y un pastor hermoso, noble, maravilloso, jamás se relaciona con sus ovejas a través de la distancia, a través de un látigo que te va y te pega. Pero Dios corrige, pero yo no veo que Dios corrija a punta de latigazos, como un inquisidor. Dios corrige a través de nuestros errores. Dios corrige a través de nuestras fallas. Pero Dios también nos corrige de forma amorosa. Porque en este mundo no necesito a veces, en mi caso, ponerme en la posición de juez para decir, como si yo fuera el buen pastor, si esa oveja escucha o no mi voz. Porque en el Antiguo Oriente los pastores no arriaban, escuchen esto. En ese momento, cuando se utilizaba esa expresión, los pastores no arriaban a las ovejas a gritos desde atrás. Yo lo haría, yo entro y me dicen, Alejandro, pastoree esas ovejas, yo empiezo a pegar gritos, por ahí no es, como si fuera una gallina. Y empiezo a pegarle gritos, ven para acá y ven para allá, y grito y grito. Pero la verdad, los pastores en esa época caminaban adelante cantando o murmurando, y cada oveja conocía la frecuencia exacta de su tono. Si un extraño se disfrazaba con la ropa del pastor e intentaba imitar el tono de voz del pastor, y trataba de imitar el llamado del pastor, las ovejas huían aterradas de ese llamado. Solo las ovejas enfermas siguen a cualquiera, pero las ovejas sanas conocen la voz de su padre. Y Dios es tan amoroso que dice que si una oveja enferma se va del redil, va y la llama hasta que reconozca la voz. Y decimos, pero es que esta persona no cambia, pero capaz no ha descubierto la frecuencia de la voz de Dios. El pastor sigue y sigue intentando, pero nosotros nos aburrimos y gritamos y nos cansamos porque la oveja no nos escucha. Pero cuánto amor nosotros no tenemos a veces con un hijo, con una persona de nuestra familia, porque decimos, bueno, pero es que tengo que tener paciencia. Pero cuánto Dios nos exige con otro que llega saturado de ruido. Ahora, ¿por qué Dios, teniendo tanto poder, siendo Dios, siendo tan grande, teniendo el universo en sus manos, prefiere hablar en un susurro? ¿No se han hecho esa pregunta? Si llegamos hasta aquí, ¿por qué Dios decide hablar en un tono de voz así? A un mundo que quiere que todo sea estruendoso. Yo creo que hay 3 razones sencillas por las cuales Dios quiere hablar en un susurro. El susurro exige cercanía. Dios susurra porque quiere estar lo suficientemente cerca para abrazarte. Un hijo llora a mitad de la noche y yo no veo que una mamá se pare y le grita, ¿por qué lloras? A un bebé, ¿por qué lloras? Lo agarra en sus brazos y le murmura al oído alguna canción, alguna palabra para tranquilizarlo. Yo creo que el susurro exige cercanía. ¿Qué tan lejos hoy estás de Dios? ¿Qué tan lejos hoy te encuentras? ¿A qué distancia estás que no lo escuchas? Lo segundo, porque el susurro desarma nuestro orgullo. Porque para captar un susurro tienes que acercarte. A veces es que para un susurro tienes que como hacer así. Tienes que dejar tu posición de hablar alto, de estar siempre subiendo el tono de voz y empezar a, ¿qué me quieres decir? ¿Cómo puedo escucharte más? Amerita bajar el orgullo. No lo sabes todo. Una persona que no tenga más años que tú en algo te puede enseñar algo. A mí Dios me ha hablado de distintas formas. Me ha hablado en este tiempo con lo que yo menos pienso. Con una persona inclusive que tiene maneras distintas de buscar de Dios, pero me ha hablado y me ha enseñado el valor de la oración. Me ha enseñado a través de niños, me ha enseñado a través de ancianos, abuelos, a través de adolescentes. Me ha enseñado a encontrar ese susurro
en lugares que jamás lo pensaría que pudiesen estar. En medio del dolor, en medio de la muerte, en medio de la pérdida. Dios en este tiempo ha aprendido que su forma de hablar no se parece a la mía. Y eso me conecta con el tercer punto, y es porque el susurro cultiva la intimidad. La única manera de Dios poder cultivar una intimidad con Elías no era el terremoto, no era el viento, no era el incendio, era que pudiese escucharlo a pesar de esas cosas, que pudiera entenderlo a pesar de lo que ve. Yo no sé cómo vienes hoy a este lugar, pero yo te digo algo, yo voy a hablar personalmente de mí. Yo quiero acercarme más para entender esa voz. Yo quiero saber cada palabra de esa voz para poder comunicarme correctamente con aquellos que más lo necesitan. Porque yo no quiero seguir saturando de ruidos a otros, ni de religiosidad, ni de estrés, sino quiero que las personas puedan también entender que hay un Dios que ama, que quiere, que es un buen pastor, amoroso, hermoso, que no necesita gritar en la parte de atrás, sino que es tan caballero que sabe que adelante la gente lo puede seguir porque conoce su voz. Que si hay una oveja enferma que no reconoce su voz, es capaz de dejar ese redil para ir a buscar aquella y entender que estas que están en el redil, que conoce su frecuencia, tienen la seguridad de que si el pastor va a buscar otra oveja, sigue con ellos también, pero no los abandona. Y va y busca esa oveja y te la trae para que tú lo ayudes a sintonizar la frecuencia correcta. Somos como ese director del departamento escuchando el telégrafo, que está acostumbrado al ruido, pero sabe identificar la voz correcta. Y nos llegan esas ovejas y no es para decir, no, es que hay mucho ruido, es que aquí no está Dios, es que siempre es lo mismo. Y hablamos y hablamos y hablamos. Pero aquellos que nos dicen, ¿sabes qué? Dios nos ama a pesar de las cosas malas. Dios tiene un propósito en medio de esto. Y no se trata de citar a veces algo prefabricado, sino es hablar de la debilidad. Es decir, mira, ¿sabes? Yo también era muy gritón o soy muy gritón. Y Dios me está ayudando en este tiempo a saber que me tengo que tranquilizar, a saber que tengo que escuchar, a saber que tengo que empatizar, a llorar con los que lloras, con los que lloran, a alegrarme con los que se alegran. Dios me está enseñando a escuchar a mi hermano, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Dios me está enseñando a escucharlo en mi trabajo, con mis finanzas. Es cercanía lo que Dios quiere. Él te muestra quién es, pero cuando te habla en un susurro te demuestra que no eres un número en su lista. No es que Dios hizo una lista y tú eres el 787 o tú eres el 2000 y aquellos que están en el top 3 son los que tienen más cercanía. Eso no es lo que nos habla Dios. Cuando te habla no hace una lista ni espera que seas un espectador sentado en una silla viendo para allá y esperando una respuesta. Él te muestra que para Él tú eres un hijo que necesita ser escuchado. Se sienta al lado tuyo y te escucha. Se sienta al lado tuyo y te escucha. Hace un siglo, frente a las costas de Inglaterra, había un barco que fue destruido por una tempestad fuertísima. Y un marinero que tenía 15 años logró nadar hasta una roca en medio del mar. Escaló esa roca en la oscuridad y esperó toda la noche para ser rescatado. Al día siguiente, un periodista, cuando lo encuentran, le pregunta: debes haber pasado la noche entera temblando de miedo, escuchando el ruido, las olas, la tormenta, y mientras te agarrabas de la roca. Y el joven responde: sí, me pasé la noche temblando de frío y de terror, pero la roca no tembló ni una sola vez. Y esa es la imagen exacta que ocurre cuando aprendes a hacer silencio. Tu mente puede estar temblando por la ansiedad, por tus emociones desbordadas, pueden estar sacudiéndote los problemas, las noticias del día a día, pero cuando te refugias en la roca, cuando te refugias en Dios y te atreves a apagar el ruido del mundo, te das cuenta de que la roca sobre la cual estás parado jamás tiembla. Jamás tiembla. En la roca no hay estática, en la roca no hay gritos, en la roca solo hay un susurro
que te dice, tranquilo, yo estoy aquí. Y tal vez si en esta semana nos ponemos un reto, tú y yo, ¿okay? Yo quiero hacer este reto y hoy quiero transmitírselos a ustedes. ¿Qué tal si antes de tocar la pantalla del teléfono cuando nos levantamos, que es un hábito que estoy tratando de regular bastante, ya voy bien, antes de tocar la pantalla del teléfono y saber si tembló o no tembló la noticia, todo lo demás que podamos estar hoy en día padeciendo, regálale 10 minutos de silencio intencional a Dios. Acostumbrémonos un poquito a bajar los decibeles. Acostumbrémonos un poquito y a veces es difícil, porque si eres de los que tiene que levantarte y hacer labores del hogar, levántate un poquito antes. Haz la prueba esta semana. Busca el silencio. Y que puedas hacer una pregunta sencilla. Padre, ¿qué quieres mostrarme hoy? Que tú le puedas preguntar, Padre, Dios, papá, papi, como le quieras decir, buen pastor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Qué quieres mostrarme hoy? Y cuando sientas esa pequeña certeza interna, yo no te puedo explicar, pero es algo que a veces surge y a veces como que Dios me está inquietando en algo, no sé. Bueno, las próximas partes de esta serie vamos a hablar de muchas cosas que te van a ayudar a esto, pero hoy, en esta semana quiero que apertures la frecuencia, que te pongan los audífonos y en medio de ese ruido empieces a tratar de sincronizar y empieza con una pregunta, porque si queremos escuchar algo, tenemos que hacer una pregunta, porque Dios está esperando, bueno, pregúntame algo, pero escucha, no preguntes y te respondas, sino que pregunta y espera una respuesta. Porque las personas que aprenden a escuchar a Dios en lo pequeño son las únicas que reconocen la voz en las grandes decisiones de la vida. Las personas que reconocen la voz de Dios en los pequeños, en las pequeñas cosas, por muy pequeño que sea el problema, son las que reconocen la voz de Dios en las grandes decisiones de la vida. Desconéctate del apuro, silencia las preocupaciones y atrévete a hacer la pausa esta semana y dile hoy con fe, habla Señor, habla mi Dios, habla mi buen pastor, tu hijo escucha. El mundo grita para distraerte, Dios susurra para sanarte. Oremos. Amado Padre, amado buen pastor, Dios hermoso, maravilloso, noble, que nos conoces tan profundamente, hoy te queremos escuchar. Hoy no hay palabras que puedan describir tu caballerosidad. Perdóname las veces que he gritado, que me he descontrolado, que he tratado de hacer las cosas por mis propias fuerzas. Señor, hoy quiero confesarte que no sé cómo ajustar la estática. Me cuesta reconocer tu susurro en medio de tantas interferencias. Vengo acá inclusive y a veces no sé reconocerte, pero hoy quiero que me sanes. Hoy si soy una oveja que está enferma y capaz he escuchado muchas voces y va y viene del redil y va y viene y se acerca y se aleja y se acerca y se aleja, perdóname, Padre. No quiero vivir así, porque esto no se trata de mi forma y mis maneras, se trata de mi intimidad contigo, Señor. Te pido por cada persona que está en este lugar y que no ha podido conciliar bien el sueño por las preocupaciones, por la queja, por la duda, por la tristeza. Aquellos que necesitan paz, necesitan tranquilidad, necesitan callar los pensamientos intrusivos, Señor. Ayúdalos a ver la roca que eres tú, a ir a la roca y refugiarse allí, Señor. Señor, tú te acercas a nosotros porque quieres susurrarnos, Señor. Yo te pido que puedas sanar las mentes, que puedas sanar
el espíritu, el alma, las emociones, Señor, para que tú puedas entrar allí, Señor, y hablar de la forma en que tú hablas, restaurar de la manera que restauras. Perdona las veces que hemos alejado a otros con nuestro ruido y queremos echarte la culpa a ti o pensar que eres tú el que está hablando, cuando el que está hablando son nuestra forma, nuestra manera humana de hacer las cosas, Señor. Ayúdanos a seguirte a ti para poder ayudar a otros a saber que tú vas delante, no vas atrás gritándonos, tú vas delante dándonos el ejemplo. Ayúdanos a entender que estamos en un hospital, que estamos en un redil donde hay ovejas que están también enfermas, que están saturadas de ruido, Señor, para poder escucharte y que esas personas también puedan entender que hay un pastor bueno, que hay un pastor fiel, un pastor que está presente en todo momento. Señor, ayúdanos a entender que tú eres nuestra roca y tú, Señor, hablas como un susurro porque eres nuestro papá, nuestro amigo, nuestro amado Dios, que entiende profundamente nuestros dolores, porque fuiste a una cruz donde el ruido quiso culparte, donde el ruido quiso callar tu voz, donde la muerte quiso poner un sello, pero ahí mismo ante el silencio del Padre decidiste confiar y resucitar para darnos una nueva oportunidad de ir a ti para escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Aquellas buenas nuevas que nos traen esperanza, aquellas buenas nuevas que nos hacen entender las características de Dios Padre, de Dios Hijo, que nos hace entender de Dios, su inmensidad, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. De entender un Dios que es capaz de sostener nuestra vida rota y aún así, Señor, abrazarnos y darnos un susurro que nos hace salir de ese lugar para tener una nueva esperanza. Hoy salimos escuchándote a ti. Hoy salimos encontrando tu frecuencia. Hoy te adoramos y queremos cantarte a ti, Dios, para que tú puedas sintonizar la frecuencia, tratar de identificar las estáticas, pero encontrar esa voz que nos trae consuelo, paz y esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.